nuestros prestadores y prestadoras y orientadoras de la red ESAR. Bienvenidos a nuestra conferencia sobre los beneficios para la salud de los anticonceptivos. Los anticonceptivos fueron introducidos en Europa más o menos en el año 1961. Sin embargo, existen grandes diferencias en su tasa de uso en diferentes regiones. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta de cuántos jóvenes los habían utilizado en su última relación sexual, los jóvenes en Europa Oriental respondían que hasta en un 15% los habían utilizado. En Europa Occidental la figura es muy diferente. Casi el 50% de los jóvenes se habían protegido en su última relación sexual, siendo que la introducción y los años de uso ha sido más o menos la misma en toda Europa. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de los beneficios? Es posible que una de las barreras que encuentren las personas, por ejemplo, en Europa Oriental, es que hay muchos mitos y muchas prevenciones alrededor del uso de los métodos anticonceptivos. Y muy pocas veces hablamos de que no solo no son riesgosos o sus riesgos son muy bajos, sino que no hablamos de que también tienen grandes beneficios para la salud. ¿Cuál es el problema? Muchas veces asociamos la anticoncepción a un peligro, a que algo me va a pasar. Las pacientes nos preguntan, ¿pero cuál será el menos malo o el que me hace menos daño o necesito desintoxicarme del método anticonceptivo? Muchas veces las mujeres piensan que las hormonas se acumulan en el cuerpo y pueden tener efectos a largo plazo, como por ejemplo el cáncer. También otro mito es que los métodos más saludables son los métodos naturales, cuando en realidad los métodos naturales son los que más resultan en embarazos no deseados y sabemos todas las consecuencias que tiene para la mujer y para la sociedad el embarazo no deseado. Nadie sabe qué pueda pasar con el uso prolongado, es otro de los mitos que existen. En realidad, el uso de los hormonales como anticonceptivos y también del dispositivo como anticonceptivo tiene muchísimos años de recorrido. Es decir, desde los años 60 tenemos suficientes datos para saber qué pasa cuando se han utilizado los hormonales combinados a largo plazo. Otro de los mitos o de las barreras que encontramos en cuanto a los beneficios es pensar que el único beneficio que tiene, por ejemplo, la píldora es la mejoría de la piel y del cabello y todas sus regulaciones hormonales y antiandrogénicas, cuando en realidad sus beneficios van mucho más allá. Veamos esta línea en el tiempo, que ha pasado desde que se introdujeron los anticonceptivos hormonales. Gracias a las observaciones que hemos hecho y a los estudios, nos hemos venido dando cuenta de los grandes beneficios que traen los métodos anticonceptivos. En los años 60, inmediatamente las mujeres empezaron a utilizar estos métodos, se dieron cuenta, por supuesto, en el primero, segundo y tercer ciclo, que disminuía la dismenorrea y que disminuía la cantidad de sangrado. Esto es un efecto inmediato. Pero más o menos cuando ya existía por lo menos un buen grupo de mujeres que llevaba 10 años utilizando los anticonceptivos, pudimos darnos cuenta que había mucho menor riesgo también, por ejemplo, de quistes ováricos. Más adelante, cuando ya estas mujeres que iniciaron en los años 60 el uso de métodos hormonales, se dieron cuenta o los estudios demostraron que tenía beneficios para el hueso, es decir, la toma continuada de estrógenos incluso antes de la menopausia disminuía la pérdida de masa ósea después de la menopausia. Ya cuando estas mujeres se acercaron mucho más a la quinta, sexta década, nos dimos cuenta que había prevención de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de ovario, el cáncer endometrial y el cáncer de colon. También cuando empezamos a escudriñar más de cerca nos empezamos a dar cuenta que había menor incidencia de enfermedad mamaria benigna y menor incidencia de miomatosis o incluso eran efectivos para el tratamiento de los síntomas asociados a la miomatosis. En las últimas décadas, con el advenimiento de todas las enfermedades metabólicas como el ovario poliquístico, el hiperandrogenismo, que se han venido estudiando cada vez más y son más frecuentes, nos hemos dado cuenta de su gran utilidad en el manejo de, por ejemplo, el acné y el hirsutismo y todos los imbalances hormonales asociados al ovario poliquístico. Y también con el mayor estudio del síndrome premenstrual nos hemos dado cuenta cómo los anticonceptivos combinados son un muy buen tratamiento para esta patología. Hablemos entonces de los beneficios que trae la anticoncepción. Vamos a hablar de 3 beneficios importantes. Primero, evitar el embarazo no deseado. Segundo, prevenir el cáncer. Y tercero, dar un manejo adecuado a ciertas condiciones ginecológicas. Vamos a ver. El primer beneficio, evitar el embarazo no deseado. El beneficio obvio. Por supuesto, ese es el principal objetivo de utilizar métodos anticonceptivos, evitar el embarazo no deseado. Sin embargo, es bueno tener una visión global de lo que sucede en el mundo cuando las mujeres utilizan los métodos anticonceptivos. No ya a nivel individual, que es la paciente que viene y nos consulta con su situación, sino qué está pasando en nuestros países y en nuestro planeta como resultado del uso de los anticonceptivos. La anticoncepción reduce directamente el número de muertes maternas. ¿Por qué?
Obviamente porque reduce la exposición a la causa primaria de la muerte materna, que es el embarazo. Además, porque reduce la vulnerabilidad en los grupos de riesgo, es decir, los grupos en los que hay más mortalidad materna son los grupos extremos, o sea, las pacientes más jóvenes y las pacientes de mayor edad. El uso de anticonceptivos en estos dos grupos reduce en gran medida la mortalidad y la morbilidad materna. También reduce los riesgos asociados a la paridad alta. Recordemos que en el mundo ha ido bajando continuamente la paridad entre las mujeres, es decir, en promedio en Latinoamérica una mujer hace unas décadas tenía entre 5 y 6 hijos, hoy en día el promedio es entre 2 y 3 hijos. Por supuesto, el uso de anticonceptivos ha permitido que disminuya la morbilidad y la mortalidad asociada a la gran paridad. También reduce el riesgo por los nacimientos en los extremos de la vida, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos muy jóvenes o las que tienen hijos muy mayores, como ya lo hablamos, o también nacimientos en condiciones extremas, como nacimientos en condiciones de mucha vulnerabilidad, tanto física como psicosocial. Veamos este estudio. Este estudio fue realizado en 172 países, 33 de ellos desarrollados, 139 de ellos en desarrollo, muchos de ellos en América y el Caribe. Vemos que 20 de estos países eran latinoamericanos. ¿Qué quisieron mirar en este estudio? Quisieron mirar en realidad cuál era el beneficio que le estaba prestando la anticoncepción a la sociedad en términos de prevención de muerte. Cuando se analizaron los datos para el año 2008 de todos estos países, se dieron cuenta que en el año 2008 se murieron 358.000 mujeres por causas maternas. Esta cifra es escalofriante, pero si pensamos en que había podido ser peor, entenderemos mucho más los beneficios de la anticoncepción. En realidad, si bien solo fueron 358.000, se evitaron 278.000 muertes gracias a la anticoncepción. Es decir, habían podido ser en realidad 614.000 las mujeres que hubieran podido morir en el año 2008 como resultado del embarazo si no existieran los métodos anticonceptivos. Eso quiere decir que 104.000 muertes más se hubieran evitado si todas las mujeres que necesitan anticonceptivos en realidad los estuvieran utilizando, porque sabemos que todavía tenemos un gran número de mujeres que a pesar de no querer un embarazo, no están utilizando ningún método anticonceptivo. Aquí tenemos un resumen de todas las muertes que se evitaron en el año 2008 gracias al uso de los anticonceptivos y tenemos cada uno de nuestros países. Y vemos extremos, aunque cada uno puede buscar las cifras de su propio país, vemos como en algunos países como en Argentina, en que la tasa de mortalidad materna es baja, vemos que es 49 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa de uso de anticoncepción es del 68%. A pesar de que se utilizan estos métodos anticonceptivos, hubo 336 muertes en el año 2008. Sin embargo, gracias a que se utilizan los métodos anticonceptivos, se evitaron 498 muertes. Imagínense ustedes casi 500 familias que se salvaron de quedar sin madre o 500 hijos que se salvaron de quedar huérfanos. Vemos también el caso de otros países que tienen tasas de mortalidad materna mucho más altas, como por ejemplo Bolivia, que tiene 159 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En Bolivia, la tasa de uso de anticonceptivos es más o menos del 60%. Y en el año 2008 se murieron 419 mujeres, pero el escenario había podido ser mucho peor. Se habían podido morir otras 582 mujeres si no se utilizaran los métodos anticonceptivos que se utilizan en este momento. Y podemos buscar para cada uno de nosotros la situación en cada uno de nuestros países. Veamos ahora este estudio realizado en 40 países en desarrollo, incluidos Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú, que son países en los que funciona la red SAR. Este estudio es muy interesante porque encontró que en el año 2008 el uso de los anticonceptivos previno 188 millones de embarazos no deseados, 1.2 millones de muertes de recién nacidos, 230.000 muertes maternas y 112 millones de abortos inducidos, la gran mayoría en condiciones inseguras, porque sabemos que en todos estos países no hay un acceso real al aborto seguro para las mujeres que lo requieren. La anticoncepción reduce la muerte materna por aborto inseguro. Un aumento de tan solo el 1% en el uso de métodos anticonceptivos evita 5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y recordemos que en nuestros países latinoamericanos, entre el 10 y el 25% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Pero miremos cómo está cada país. Podemos mirar nuevamente aquí las cifras. Entonces podemos ver países en los que el uso anticonceptivo es bajo, como por ejemplo Ecuador. Si en Ecuador
el uso anticonceptivo aumentara del 45%, como es en este momento, al 46%, es decir, aumentara solo un puntico, veríamos el impacto que tendría la mortalidad materna, que bajaría de 74 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 69 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Vemos cómo el beneficio es mucho más grande de lo que pensamos. Y si queremos alcanzar los objetivos del milenio, definitivamente tenemos que pensar en esto. Una de las respuestas es la anticoncepción. Vemos como en países incluso en los que el uso de métodos anticonceptivos ya es alto, como por ejemplo en Paraguay, que es del 77% de las mujeres sexualmente activas, si subiera tan solo a 78%, disminuiría la mortalidad materna de 109 muertes por cada 100.000 nacidos vivos a 104 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y aquí una sola vida cuenta. El uso de anticonceptivos aumenta la sobrevida perinatal e infantil al aumentar los periodos intergenésicos. Recordemos que si una mujer muere como consecuencia de un embarazo, la posibilidad de que sus hijos o el hijo que tuvo en ese embarazo muera en los siguientes 5 años es 5 veces mayor que si un hijo tiene su madre viva. Entonces, el impacto es mucho más grande de lo que pensamos e involucra a toda la familia y toda la sociedad. Para entender cómo funciona la mortalidad y el uso de anticonceptivos también tenemos esta herramienta. Podemos ver en esta gráfica cómo se comporta la muerte o la incidencia de muerte en mujeres en los diferentes grupos de edad según utilicen la píldora o no utilicen ningún método anticonceptivo. Y vemos en las franjas rojas para cada grupo de edad cómo las mujeres que más tienen mortalidad, es decir, que más se mueren, son las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo y que tienen un parto o un nacimiento. Por supuesto, las mujeres que desean asumir el riesgo de la mortalidad lo hacen con gusto, por así decirlo, pero cuando se trata de un embarazo no deseado, la mujer no debería estar expuesta a este riesgo. Vemos cómo en la siguiente franja, en la franja fucsia, vemos que las mujeres que no utilizan ningún método, pero que deciden terminar su embarazo a través de una interrupción del embarazo, tienen una tasa de mortalidad muchísima menor, porque sabemos perfectamente que un aborto es mucho menos riesgoso que un parto a término. La mujer que decide terminar su embarazo está decidiendo correr menos riesgos en su salud más adelante. Pero vemos como la franja más pequeñita es la azul en todos los grupos de edad, tanto entre las mujeres entre 20 y 24 años como las mujeres mayores de 40 años. Y estas son las mujeres que utilizan la píldora anticonceptiva. Es decir, no es una mentira para nadie, las mujeres que utilizan la píldora se mueren muchísimo menos. No solo porque no están expuestas al embarazo no deseado y a los problemas relacionados con la mortalidad materna, sino porque tienen unos beneficios para la salud. Y recordemos que aquí están incluidas incluso las muy escasas muertes que se pueden presentar por tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, cuando ha habido un evento trombótico asociado al uso de hormonales combinados. Es por esto que siempre ponemos en la balanza los riesgos y los beneficios, y si lo que queremos obviamente es no morirnos en una edad reproductiva o en una edad joven, lo ideal, según estos datos, es usar la píldora y no tener embarazos no deseados. También hay unos beneficios ambientales, es decir, el planeta se ve beneficiado por el uso de los anticonceptivos. Hay una disminución de los efectos de la sobrepoblación. La población mundial crece en 80 millones de personas cada año. Eso quiere decir que si en 1950 había 2.600 millones de personas, en el año 2011 ya hay 7.000 millones de personas. Vemos cómo el crecimiento es exponencial y esto resulta en un aumento de consumo de los recursos naturales. Ya no alcanzan los recursos para todos. Hay una inseguridad global de comida, estamos viendo hambrunas, estamos viendo desnutrición, incluso muertes por desnutrición. Estamos viendo cambios climáticos por aumento de las emisiones de CO2 y vemos en general inestabilidad económica y menos oportunidades para las personas. Entonces vemos cómo hay un beneficio global y obvio que es evitar el embarazo no deseado. Vamos con el segundo beneficio, la prevención del cáncer, a la que yo le llamo el beneficio ignorado. Muy pocas veces hablamos de este tema y de hecho muchas personas piensan que los anticonceptivos aumentan el riesgo de cáncer. Vamos a empezar cáncer por cáncer. El cáncer de endometrio. Las píldoras combinadas con etinilestradiol reducen en un 50% el riesgo de cáncer de endometrio. La protección está muy ligada a su uso y vemos cómo la protección es mucho mayor entre más tiempo se haya utilizado el anticonceptivo hormonal. Sin embargo, la protección empieza desde el primer año de uso.
pero además persiste hasta 20 años después de haber descontinuado el uso de la píldora. Por ejemplo, si una mujer ha utilizado la píldora hasta los 40, 48 años, en el momento en que tiene más incidencia el cáncer de endometrio, que es en su década de los 50 y los 60, va a estar protegida contra el cáncer de endometrio por haber tomado anticonceptivos orales en su vida fértil. Y aquí vemos este estudio. Este estudio demuestra cómo las mujeres que alguna vez utilizaron las píldoras anticonceptivas tienen un riesgo de 0,75, es decir, 25% menos riesgo que las mujeres que utilizaron píldoras anticonceptivas alguna vez en su vida para desarrollar cáncer de endometrio. Pero la protección es mayor en algunas mujeres. Por ejemplo, las mujeres que lo utilizaron por más de 72 meses en su vida tienen una protección del 50%, en contraste con las que lo utilizaron solo por 6 meses, que tienen una disminución del riesgo bastante limitada. Si yo los dejé de utilizar hace menos de 25 años, la protección no es tan alta. Y esto tiene su lógica porque el cáncer de endometrio es mucho más frecuente en la posmenopausia. Pero si yo dejé de utilizar los anticonceptivos hace más de 25 años, es decir, me encuentro más o menos entre las décadas de los 50, 60, 70, la protección nuevamente es casi de la mitad. Hablamos del cáncer del ovario ahora. 45 estudios que reúnen en total 23.257 mujeres han demostrado una reducción también del 50% para desarrollar cáncer de ovario. Y al igual que con el cáncer de endometrio, la protección es mayor entre más años se haya utilizado la píldora. Esto quiere decir que desde que se introdujo la píldora en el mundo se han prevenido más de 200.000 casos de cáncer de ovario y se han prevenido más de 100.000 muertes de cáncer de ovario. Recordemos que el cáncer de ovario es de los cánceres más mortales para las mujeres en la edad posmenopáusica. Esta gráfica nos lo muestra claramente. Vemos en la vertical la incidencia acumulativa de cáncer de ovario por cada 100 mujeres. Por supuesto, a los 20 años vemos que prácticamente ninguna mujer ha desarrollado cáncer de ovario, pero vemos, a medida que pasan los años, vemos hasta los 75 años en la horizontal, cómo cada vez más mujeres van desarrollando cáncer de ovario en su vida. Y vemos 4 grupos diferentes. En azul vemos la gráfica más alta y es las mujeres que nunca en su vida han utilizado píldoras anticonceptivas. Y vemos cómo son las mujeres que acumulativamente más tienen cáncer de ovario. Y vemos cómo va disminuyendo cada vez más la gráfica hasta que llegamos a la línea lila, que son las mujeres que han utilizado píldora por 15 o más años, que claramente tienen una menor incidencia de cáncer de ovario. Y veamos un grupo especial, y son las mujeres que son portadoras del gen BRCA1 y BRCA2. Recordemos que este gen predispone a las mujeres a un gran riesgo de cáncer de ovario y seno, y se observan las familias en las que hay mucha incidencia de casos de estos dos cánceres, es decir, la madre, la prima, la hermana, la tía, tienen cánceres de seno o de ovario en edades muy tempranas. En este grupo de mujeres se han hecho estudios que son muy importantes porque demuestran que el uso de los anticonceptivos orales previene el desarrollo de cáncer de ovario. Recordemos que tienen un riesgo basal muy alto. Muchas de estas mujeres incluso tienen que optar por una oforectomía, es decir, por extraer los ovarios para evitar este alto riesgo de cáncer de ovario. Por supuesto, cuando estas mujeres aún no han completado su paridad, es decir, todavía quieren tener hijos, se puede hacer una quimioprevención muy efectiva con el uso de anticonceptivos. Entonces aquí vemos en esta gráfica cómo tanto las mujeres que son portadoras del BRCA1 como las que son portadoras del BRCA2 se ven protegidas con el uso de anticonceptivos orales. Vemos en la parte de abajo de cada grupo el rombo que está a este lado de la línea, lo que quiere decir que el riesgo es menor con el uso de anticonceptivos. Cuando estudiamos los dos grupos en conjunto, vemos que sigue siendo un factor protector el uso de la píldora anticonceptiva. No olvidemos que hay otro método anticonceptivo que previene también el cáncer de ovario y es la ligadura de trompas. No sabemos por qué, pero el Dr. Cibula publicó en este artículo en el 2010 una teoría. El cáncer de ovario es mucho menos frecuente en las mujeres que han tenido una esterilización quirúrgica, al parecer porque la mayoría de cánceres de ovario se originan en células endometriales que han migrado a través de las trompas. Por supuesto, cuando esta vía para la migración se ha ocluido a través de la esterilización, hay mucho menos riesgo de que estas células se implanten en el ovario y se conviertan en un cáncer. Hablemos ahora de otro tipo de cáncer, el cáncer de colon. Este cáncer, al no ser hormonodependiente, fue una sorpresa en los estudios epidemiológicos cuando se empezó a observar que su riesgo estaba disminuido en las usuarias de pastillas anticonceptivas y se disminuye hasta en un 50% también.
Las usuarias que han tomado los anticonceptivos recientemente son las que están más protegidas y, por ejemplo, una usuaria que ha tomado anticonceptivos orales durante los últimos 10 años tiene un riesgo relativo hasta de 0.46 en comparación con quienes no han tomado los anticonceptivos orales. Esto quiere decir que tienen la mitad del riesgo de desarrollar cáncer de colon. Desafortunadamente, este no se ve como con el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, que aumente la protección a medida que aumenta el uso del anticonceptivo. Es decir, las mujeres que lo han utilizado por corto o por largo tiempo tienen la misma protección y no se mantiene en el tiempo tal como se mantiene la del endometrio y la de ovario, pero en realidad existe la protección. Y aquí vemos en esta gráfica cómo es esta protección. Aquí vemos nuevamente el riesgo acumulativo de cáncer colorectal invasivo. Y vemos un grupo de mujeres que fueron seguidas durante 7 años, en la horizontal. En la vertical vemos el riesgo o la incidencia de cáncer de colon durante esos años. Y vemos que las mujeres que estuvieron tomando un placebo, es decir, una píldora que no tenía ninguna hormona, tuvieron mucho más cáncer, y lo vemos como aumentando a través de los años, que las mujeres de la línea azul en la parte de abajo que estaban tomando un anticonceptivo combinado con estrógeno y progestágeno. Ahora el cáncer de seno. El cáncer de seno siempre ha tenido muchos tabús alrededor con respecto al uso de los anticonceptivos hormonales. En general, la mayoría de personas piensan que los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de seno. Esto puede tener varias explicaciones, una de las cuales puede ser el riesgo aumentado de cáncer de seno cuando se utiliza la terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia. Sin embargo, nada de esto se ha podido demostrar en la edad fértil ni con el uso de métodos anticonceptivos hormonales combinados. Múltiples estudios demuestran que no hay un aumento del riesgo de cáncer de seno, incluso cuando consideramos todas las edades, es decir, mujeres que los han tomado a los 20 años y que no tienen un riesgo aumentado de cáncer de seno durante su vida fértil, o incluso mujeres que ya tienen 70 años y que en su vida fértil tomaron los anticonceptivos y que tampoco demuestran un riesgo aumentado de cáncer de seno durante su posmenopausia. Tampoco se ha demostrado que hay un aumento de cáncer de seno con las dosis que se utilizan actualmente, es decir, entre 20 y 30 microgramos de etinilestradiol, y tampoco que entre más tiempo se usen haya una mayor incidencia de cáncer de seno. Los anticonceptivos hormonales no modifican el riesgo de cáncer, incluso en mujeres que tienen alto riesgo de cáncer, es decir, mujeres en cuyas familias hay historia de cáncer o que tienen historias de factores de riesgo para cáncer de seno. Incluso se ha demostrado que en las mujeres usuarias del implante hay una reducción del riesgo de cáncer de seno. Y hay un grupo muy especial que siempre nos preocupa mucho y son precisamente esas mujeres que tienen un riesgo familiar de cáncer de seno, es decir, las que ya vimos que tienen también un riesgo aumentado de cáncer de ovario y que son portadoras del gen BRCA1 o BRCA2. Vemos cómo incluso en estas mujeres el uso de los anticonceptivos hormonales no modifica en nada su riesgo de cáncer de seno. Y aquí vemos las comparaciones en los dos grupos. En el grupo de arriba, las mujeres portadoras del BRCA1 y en el grupo de abajo las mujeres portadoras del BRCA2. Y por último, en el rombo de más abajo vemos los dos grupos combinados. Vemos cómo el rombo se sitúa exactamente en la línea de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comparamos las mujeres que toman los anticonceptivos orales versus las que no lo toman, el riesgo es exactamente el mismo en las mujeres que tienen alto riesgo de cáncer de seno. ¿Esto qué quiere decir? Que ellas pueden usar la píldora y no solo pueden, sino que además les beneficia porque les previene el cáncer de ovario. Y para terminar con los cánceres ginecológicos vamos a hablar del cáncer de cérvix. Los métodos hormonales no aumentan el riesgo. En ningún estudio se ha demostrado que haya un aumento de este riesgo de cáncer de cérvix. Otros factores sí, por supuesto, influyen y pueden estar asociados al uso de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el hecho de no utilizar métodos de barrera. Por supuesto, las mujeres que no utilizan condón es más probable que utilicen otros métodos porque es su método primario de protección contra el embarazo no deseado. Por ejemplo, tener más parejas sexuales en su vida o haber tenido más hijos o haber tenido un inicio más temprano en las relaciones sexuales puede estar relacionado con un mayor uso de métodos anticonceptivos, pero en realidad son estas condiciones las que predisponen a cáncer de cérvix, no el uso de métodos anticonceptivos hormonales. Incluso el implante se ha asociado con una reducción del riesgo de adquisición de BPH y de desarrollo de cáncer del cuello uterino. En resumen, para que recordemos cómo actúan los métodos anticonceptivos hormonales con relación al desarrollo de cánceres.
Aquí vemos cómo, en cuanto al cáncer de seno, esto es una comparación de mujeres usuarias de métodos anticonceptivos versus mujeres no usuarias de métodos anticonceptivos. Vemos que de 744.000 mujeres usuarias, 891 desarrollaron cáncer de seno, mientras que dentro de las no usuarias, 448 desarrollaron cáncer de seno. ¿Qué nos dice esto? Que el riesgo fue exactamente el mismo entre usuarias y no usuarias, es decir, no se modificó. En cuanto al riesgo de cáncer de colon, endometrio y ovario, vemos que en todos los grupos de edad y de cáncer hubo una reducción del riesgo, que en este estudio va desde la mitad hasta más o menos el 30%. Cuando tomamos todos los cánceres en conjunto, vemos que en general las mujeres usuarias de píldora anticonceptiva o de métodos hormonales combinados tienen una reducción global de riesgo de cualquier cáncer, casi del 20%, como lo vemos aquí. Y para terminar, el tercer grupo de beneficios, el manejo de condiciones ginecológicas, y es lo que yo le llamo el beneficio para todas, es decir, todas las mujeres que usamos anticonceptivos hormonales combinados nos vemos beneficiadas por estas acciones que tienen los anticonceptivos. Entonces, nos hemos documentado de varias fuentes, pero esta es la fuente primaria, es una revisión no sistemática de la literatura que ha abordado muchísimos de los estudios que se han realizado a este respecto. Entonces vamos a empezar por la enfermedad benigna de la mama. Muchas veces las pacientes nos dicen que como tienen quistes en los senos no pueden utilizar ningún método anticonceptivo, y creo que esta es una queja o una historia frecuente en nuestras consultas. Pero resulta que ningún método anticonceptivo hormonal ha demostrado estar contraindicado en la presencia de enfermedad benigna de la mama. De hecho, los estudios demuestran que o no tiene ningún efecto o incluso tiene un efecto protector sobre las enfermedades benignas del seno. Por ejemplo, en este estudio, al año 2014, se demostró en varios estudios que hay una reducción del 40% en usuarias por 7 años o más de la píldora anticonceptiva. E incluso esta protección contra enfermedad mamaria benigna se extiende hasta 1 año después de su uso. En este otro estudio realizado por Rohan en 1999, con 56.500 mujeres, se demostró un efecto protector para enfermedad proliferativa sin atipia, es decir, uno de los tipos de la enfermedad mamaria benigna, que representa más o menos el 30% de las lesiones benignas en seno. En realidad, con respecto a los otros tipos de lesiones benignas, no afecta el riesgo, es decir, ni lo aumenta ni lo disminuye. En cuanto a los quistes de ovario, utilizar la píldora anticonceptiva combinada por 1 mes o más en la vida disminuye el riesgo de quistes ováricos hasta en un 20%. Y recordemos que con un solo mes ya existe protección. Hay protección contra el desarrollo de adenoma seroso, de adenoma mucinoso, de quistes funcionales sobre todo, e incluso endometriomas hasta en un 30%. Por supuesto, también los anticonceptivos hormonales combinados son un tratamiento para quistes funcionales y se recomienda su uso por al menos 2 o 3 ciclos. Como con los cánceres, para la protección de los quistes de ovario benignos, la protección es mucho mayor cuando se utiliza por 2 años o más el anticonceptivo oral. En cuanto al acné, recordemos que a pesar de que solo 5 preparaciones anticonceptivas han hecho los trámites y el registro para ser aprobadas como tratamiento de esta condición, absolutamente todos los anticonceptivos hormonales combinados son muy efectivos en el tratamiento de esta patología que es muy común. En este estudio, de 31 estudios, un metaanálisis de Cochrane, con más de 12.000 mujeres, se demuestra que todos los anticonceptivos son eficaces y que en realidad hay muy pocas diferencias entre marcas. No solamente los anticonceptivos con progestágenos antiandrogénicos, como los de última generación, son eficaces en el tratamiento del acné. Recordemos también que en las usuarias de implante, hasta un 90% de las usuarias ven una disminución o una mejoría o ningún cambio en su acné. Muchas veces estamos asustados por el acné que puede producir el implante, cuando en realidad la mayoría de mujeres no tienen problemas cuando lo están utilizando. En cuanto al hirsutismo y al síndrome de ovario poliquístico, todos los hormonales combinados lo mejoran y de hecho son la primera línea de tratamiento antes de empezar otros tratamientos más avanzados. Recordemos que el componente estrogénico en los anticonceptivos hormonales aumenta la hormona ligadora de hormonas sexuales en sangre, lo que hace que disminuyan los niveles de andrógenos, y esto hace directamente que disminuya el hirsutismo y todos los efectos metabólicos del hiperandrogenismo en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
En cuanto a la dismenorrea y la hipermenorrea, recordemos que los anticonceptivos hormonales han demostrado disminuirla. No solo los cólicos usuales que puede sentir una mujer mes a mes, sino que incluso son un tratamiento para las mujeres que se ven incapacitadas por esta dismenorrea y que tienen síntomas severos. Todos los anticonceptivos hormonales combinados tienen este beneficio porque reducen las concentraciones plasmáticas de prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 2. El implante y el Mirena también han sido utilizados para el tratamiento de estas patologías en las mujeres que sufren de mucho sangrado y de mucho cólico. Y aquí está en esta gráfica vemos cómo la introducción del uso del Mirena, del dispositivo hormonal, ha disminuido en gran medida la necesidad de histerectomías y de ablaciones endometriales gracias a que es un tratamiento como tal, además de ser anticonceptivo, para las patologías de hipermenorrea y por supuesto muchísimo menos riesgoso que una cirugía o que una histeroscopia con una ablación. También vemos cómo desde que se introdujo el Mirena, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, en el año 98, empezaron a disminuir también las ligaduras de trompas porque es tan buena opción para las mujeres que se está dejando cada vez más la esterilización quirúrgica para utilizar este método que es igualmente efectivo y conlleva menos riesgos, por supuesto, porque no es quirúrgico. En cuanto al dispositivo hormonal y la hipermenorrea, el Mirena ha demostrado ser tan efectivo como la ablación endometrial y por supuesto menos riesgoso y mucho menos costoso. El 50% de las mujeres que utilizan el dispositivo hormonal tienen amenorrea a partir del 6º mes y 25% tienen oligomenorrea, es decir, sangran menos e infrecuentemente. Por supuesto, las mujeres ven una mejoría en su calidad de vida cuando tienen una mejoría en la cantidad de sangre que pierden cuando tienen cuadros asociados a hipermenorrea. Todos los hormonales combinados, no solamente los de solo progestágeno, reducen la cantidad de sangrado menstrual. Y esto es importante que se lo digamos a nuestras pacientes para que no piensen que es un cambio dañino para sus cuerpos. Al contrario, es beneficioso. En cuanto a la endometriosis, la píldora ha demostrado por su efecto progestágeno mejorar el dolor y disminuir las lesiones y el riesgo de recurrencia después de un tratamiento quirúrgico para la endometriosis. Por supuesto, los hormonales combinados se pueden utilizar de forma cíclica o incluso continua cuando necesitamos evitar al máximo cualquier episodio de menstruación para evitar que se reproduzcan los implantes endometriósicos. El dispositivo hormonal con levonorgestrel, o sea el Mirena, también ha demostrado disminuir el riesgo de recurrencia hasta en un 80% luego del tratamiento quirúrgico de estas lesiones. En cuanto al síndrome premenstrual, recordemos que el síndrome premenstrual no resulta de la fluctuación de las hormonas, como siempre tradicionalmente nos habían enseñado, sino de un desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Es decir, hay un nivel mucho mayor de progestágenos del que normalmente manejan las mujeres en la segunda mitad del ciclo menstrual. ¿Qué hace la píldora anticonceptiva? Mantiene un balance más normal entre estas dos hormonas y tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores, es decir, tiene una acción a nivel central. El esquema de 24-4, es decir, 24 píldoras activas con 24 de placebo, es el ideal y se utiliza continuo, también es mucho más efectivo porque se evita el periodo de desprotección hormonal, por así decirlo, en el que se desarrollan los síntomas del síndrome premenstrual. Más o menos se ha observado una disminución de hasta el 67% de los síntomas premenstruales en las mujeres que sufren de esta condición. Recordemos algunos de estos síntomas como el cansancio, la irritación genital, la distensión abdominal y la cefalea. Todos ellos se ven disminuidos con el uso de los hormonales combinados. En cuanto al bienestar sexual, existen hallazgos variables. En algunos estudios se asocia el uso de la píldora a mayor placer y deseo sexual, en algunos incluso se asocia a disminución, pero lo que es claro es que en la mayoría de estudios con metodologías muy acertadas no encontraron ninguna diferencia con el placebo, es decir, al parecer no tiene mayor incidencia sobre la libido. Lo que sí se ha demostrado es que las mujeres que tienen una ligadura de trompas, es decir, una esterilización quirúrgica, sí reportan un mayor placer sexual y menos problemas sexuales, probablemente por la pérdida del miedo a un embarazo no deseado. Y por último, para hablar de las condiciones ginecológicas frecuentes, vamos a hablar de la perimenopausia. El embarazo no deseado sigue siendo una preocupación incluso en la perimenopausia. ¿Por qué? Porque en general las mujeres ya han cumplido sus objetivos reproductivos cuando llegan en esta edad y aún siguen ovulando.
Las mujeres en la perimenopausia pueden optar por las opciones tanto hormonales como no hormonales. Las dos son adecuadas y recordemos los criterios de la OMS. La OMS no contraindica ningún método anticonceptivo solo por el hecho de tener 45 o 40 años o más. Y aquí lo vemos en nuestra tabla de elegibilidad anticonceptiva, como entre los 40 y los 45 años se puede utilizar cualquiera de los métodos anticonceptivos. Sí existen algunas contraindicaciones para los métodos hormonales relacionadas con la edad, pero cuando se asocian a otras condiciones. Por ejemplo, las mujeres que tienen migraña, sea con o sin aura, si tienen más de 35 años, no deben utilizar los métodos hormonales. O por ejemplo, si es una mujer que es fumadora, no debe utilizar los métodos anticonceptivos hormonales. También aquellas mujeres que tienen múltiples factores de riesgo cardiovasculares, como diabetes hipertensión arterial y obesidad, es decir, no solo un riesgo cardiovascular, sino varios puntos. En la perimenopausia el método anticonceptivo ideal puede variar según las necesidades. Recordemos que hay una disminución en la fertilidad biológica por una disminución de la frecuencia de ovulación. Sin embargo, esto se debe contrastar con algunas molestias o condiciones asociadas a esta edad, como por ejemplo los calores premenstruales o la hipermenorrea, que se pueden ver compensadas con el uso de métodos anticonceptivos, que si bien no son los más efectivos, como por ejemplo los hormonales combinados, sí mejoran estas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente la mujer que esté en la perimenopausia le interese también mejorar ciertas condiciones de su salud y no tanto la gran efectividad que le pueden ofrecer los métodos de larga duración. Y veamos esta parte que es muy interesante. En las mujeres mayores de 35 años, el riesgo de muerte relacionada con el embarazo, es decir, muerte materna, es 2 a 3 veces mayor que en las mujeres más jóvenes. La mortalidad materna, por ejemplo, es de 24 por cada 100.000 nacidos vivos en este grupo de edad en Estados Unidos. Y en realidad las mujeres que usan la píldora en estas edades tienen un riesgo de muerte por la píldora de 0,06 por cada 100.000 mujeres. Como vemos, para una mujer en la perimenopausia o más allá de los 35 años es muchísimo más riesgoso asumir un embarazo, sobre todo si es no deseado, que tomar la píldora. Y lo vemos claramente en esta gráfica. Vemos en azul, las columnas en azul, las mujeres entre 35 y 39 años y en fucsia vemos las mujeres entre 40 y 44 años. Vemos como las que tienen más riesgo de morirse son las mujeres de edad más avanzada, entre 40 y 44 años, por causas cardiovasculares, cuando usan anticonceptivos y además son fumadoras. Por esto nos queda claro que las mujeres fumadoras no deben usar los anticonceptivos orales combinados. De hecho, el uso de la píldora anticonceptiva trae muchos beneficios a las mujeres en la perimenopausia. Hay una disminución del riesgo de osteoporosis y que se traduce en una menor incidencia de fractura de cadera en usuarias antiguas, es decir, quienes venían utilizando durante la última década la píldora anticonceptiva, cuando entran en la menopausia tienen mucho menos riesgo de fractura de cadera. También tiene un beneficio muy importante y es la reducción de los síntomas vasomotores, que resulta en un aumento de la calidad de vida. Otros beneficios que observamos con el uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo, con el uso del anticonceptivo Mirena, vemos que hay un tratamiento efectivo para el sangrado menstrual abundante, que es muy frecuente en las mujeres en la perimenopausia porque tienen más ciclos anovulatorios en los que sangran mucho más. También recordemos la protección endometrial durante la transición a una terapia de reemplazo hormonal. Es decir, si una mujer en su perimenopausia viene utilizando el dispositivo hormonal con levonorgestrel y llega a la menopausia y necesita una terapia de reemplazo hormonal, ya sea por los síntomas vasomotores o por el riesgo de osteoporosis, se va a simplificar muchísimo su terapia porque solo debe recibir los estrógenos, ya sea orales o transdérmicos o parenterales, y ya tiene una protección suficiente de su endometrio con el Mirena, es decir, no debe tomar además un progestágeno tipo medroxiprogesterona todos los días, que en realidad es el que ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer de seno asociado a la terapia de reemplazo hormonal. Entonces vemos en esta combinación estrógenos más dispositivo hormonal una combinación muy promisoria para las mujeres que requieren una terapia de reemplazo hormonal a largo plazo. Otros beneficios en general para todas las mujeres: disminuye el uso de anticonceptivos hormonales, disminuye el sangrado asociado a miomatosis y el riesgo incluso de miomatosis.
y entre más tiempo se usen, mayor es esa protección. También recordemos la disminución del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria por espesamiento del moco a nivel del cérvix. Incluso hemos visto cómo disminuye el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea e incluso retrasa el inicio de los síntomas de la esclerosis múltiple. ¿Qué podemos concluir entonces de todos estos beneficios que traen los anticonceptivos? Cuando pensamos en nuestras mujeres del día a día, recordemos las mujeres que vimos en el pretest de este video. Todas ellas pueden utilizar cualquiera de los métodos anticonceptivos disponibles según los criterios de elegibilidad de la OMS. Todas ellas tendrían mucho riesgo si asumieran un embarazo porque tienen condiciones en su salud que hacen que fuera riesgoso, por ejemplo, la adolescencia, la premenopausia y algunos otros riesgos que vimos en estos casos. Todas ellas tienen riesgos en salud que la anticoncepción puede mitigar e incluso mejorar. Si ellas supieran de todos estos beneficios, seguramente tendrían una mejor adherencia a su método anticonceptivo, si supieran todos los beneficios que estos les traerían. Entonces veamos, recordamos a Andrea, una mujer de 16 años con hiperandrogenismo, con obesidad, con hirsutismo y con ciclos regulares pero con menstruaciones muy abundantes y dolorosas, con un estudio hormonal normal. Con el uso de cualquier píldora combinada va a mejorar su hiperandrogenismo, su piel grasa, su acné y su hirsutismo. Recordemos que esta mujer, por su cuadro de obesidad, tiene un riesgo aumentado de cáncer de endometrio a largo plazo. La píldora le va a disminuir ese riesgo de cáncer de endometrio y es importante que ella lo sepa. También van a mejorar su dismenorrea y su hipermenorrea. Y siempre recordemos poner en la balanza el riesgo de que olvide tomar la píldora versus los beneficios. No todas las adolescentes son candidatas a la píldora, pero si vemos que esta adolescente va a tener una buena adherencia, perfectamente puede beneficiarse de todos estos efectos que tendría en ella. Recordemos a Hortensia, con 49 años, consulta porque teme embarazarse a pesar de que le han dicho que a su edad ya no es posible. Sin embargo, ella sigue con menstruaciones regulares, que están muy abundantes. Además, tiene calores premenstruales y no fuma. Hortensia puede embarazarse a pesar de esa edad. Mientras ella continúe menstruando, quiere decir que tiene algunos ciclos ovulatorios. Ella puede utilizar tanto métodos hormonales como no hormonales. Sin embargo, el Mirena sería una muy buena opción porque disminuiría la hipermenorrea y facilitaría la transición a una terapia hormonal de reemplazo en caso de que la necesite más adelante. No olvidemos tampoco los hormonales combinados, que le aliviarían bastante sus fogajes premenstruales. Y Emma tiene 40 años, tiene ciclos regulares, pero en su familia hay una historia muy triste de cáncer de ovario y también de cáncer de seno. Y en su familia son portadoras del gen BRCA2, es decir, tiene un alto riesgo de cáncer de ovario y de seno. Emma puede usar la píldora de manera segura. De hecho, esto no va a afectar su riesgo de cáncer de seno, ni siquiera sabiendo que su riesgo de cáncer por su familia es alto. Pero además le va a disminuir el riesgo de cáncer de ovario, que ya de por sí lo tiene muy elevado por su problema genético. Y miremos a Elvira. Elvira tiene 36 años y tiene paridad satisfecha, pero a pesar de que no quiere más hijos, tiene unos problemas ginecológicos muy importantes. Tiene hipermenorrea, tiene una adenomiosis severa y además obviamente le recomendaron una histerectomía, pero tiene un riesgo quirúrgico muy alto porque tiene una pelvis sellada por un antecedente quirúrgico de una peritonitis y de un abdomen abierto hace unos años. Por supuesto, una cirugía en ella sería muy riesgosa. El dispositivo con levonorgestrel, es decir, el Mirena, sería el mejor tratamiento para sus hemorragias y su dolor y le evitaría el peligro de una cirugía que podría ser muy complicada en su caso. Muchísimas gracias.